Sí, es un poco pesado, ¿que no? Pero eso es lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros, porque nos ama. Dios te ama, me ama a mí, ama al mundo. Y eso fue lo que era necesario. Pero sabemos que la cruz era la única manera de poder tener comunión con Dios. Él hizo la manera. Y para que podamos recibir perdón de pecado, para que podamos disfrutar comunión con Dios y tener esa experiencia de una relación íntima con Dios, fue por la cruz, por lo que Jesús hizo. Y esta noche eso es lo que celebramos. Yo sé que es difícil ver esto, pero es una celebración a los que han recibido de ese perdón, que hemos llegado a la cruz humillados, quebrantados y recibimos perdón, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia. Entonces fue necesario. Dios hizo la manera. El domingo ya vimos la entrada triunfal. Jesucristo montado sobre un asno entró en la ciudad de Jerusalén proclamando, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de David. Gran victoria ahí en eso. Entonces ha sido una semana de victoria realmente, entrando triunfalmente en la ciudad. Y luego ayer vimos Jesús entrando en el jardín, donde comenzó un sufrimiento, agonía pesada, pero en oración vimos que tuvo la victoria, porque en su oración vemos que Él se sometió a la voluntad del Padre, y qué gran ejemplo para nosotros. Y hoy eso nos lleva a la cruz. Esta noche ya llegó la hora, ya es tiempo de beber de la copa, ya llegó la hora, ya es tiempo de tomar de la copa. Y qué gran victoria tenemos en la cruz. Por eso se llama Good Friday, el Viernes Santo, por lo que Dios hizo en la cruz. Es grande, es maravillosa la cruz. Tú puedes tener una vida larga y cada vez que miras a la cruz vas a estar más admirando lo que Dios hizo por ti. Vas a estar más agradecido. Cada año lo veo la cruz diferente, porque veo que, wow, qué gran amor. Es hermoso. La cruz gloriosa. Eso es lo que estamos viendo esta noche. Entonces, antes que entramos a la palabra, ¿qué les parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la cruz. Padre, gracias por darnos tu Hijo, por enviar a tu Hijo. El amor fue el motivo. Jesús, gracias por venir y mostrarnos de tu sumisión y tu obediencia al Padre, tu gran amor de ir a la cruz por nosotros. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por la esperanza que nos das. Esa es la manera que el hombre puede tener comunión contigo. Y nos gozamos, Dios, celebramos tu iglesia. Reconoce, Dios, que en nosotros no era posible acercarnos a ti. Fue a través de la cruz donde nos hemos llegado, Dios, quebrantados, humillados, buscándote en fe, pidiéndote perdón. Y gracias, Dios, por la obra que vas a hacer esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que vas a mover en los corazones y guíanos, Señor. Muéstranos, Dios, más a entender qué es lo que sucedió en la cruz y qué es lo que implica a nuestras vidas. Haz una gran obra, Padre, en los corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, familia, ¿tienen sus Biblias? Ok, vamos a ver la cruz con la perspectiva del Evangelio de Marcos. Entonces, por favor, vamos a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, comenzando en verso 1. Me siguen conmigo. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, sabemos que ya salieron del jardín, fue traicionado Jesús, lo arrestaron, y entonces tenido ese consejo se refiere a los judíos, que ya está en su cárcel, por decir, fue entregado delante de Caifás,
Y aquí dice que tenieron consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Sabemos que los judíos, ellos no tenían derecho de ejecución. Entonces por eso su plan es llevarlo a los romanos, llevarlo a Pilato para tener permiso. Su propósito es crucificarlo. Pero van primero a las autoridades. ¿Y qué fue la acusación? Blasfemia. Acusaron a Jesucristo de ser blasfemia. ¿Qué fue la blasfemia? Pues declarando públicamente que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Ellos lo rechazaron, tristemente. Y dice, en verso 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Y es interesante porque en Isaías 53, verso 7, el profeta escribió esto. Angustiado él, hablando del Mesías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Dios ya habló de esto. Dios antes, cientos de años antes de la cruz, Dios habló de la cruz. Que eso iba a suceder. Y luego fíjense en verso 6, Marcos 15, 6. Siguen conmigo, voy a leer una gran parte aquí. Dice en verso 6, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Quieres que haga del que llamas rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Noten, la hora tercera es una referencia a las 9 de la mañana. Es importante tener ahí, ver la cruz y poner en tu mente el escenario. Es 9 de la mañana, Jesús colgó en la cruz por 6 horas. Por 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta 3 en la tarde. Entonces, comenzando a las 9, estaba colgado Cristo. Ya sufrió bastante. Un hombre regular no creo que iba a sobrevivir los golpes, las heridas antes de la cruz. Todavía ni estamos hablando de la crucifixión. Antes, él ya fue golpeado, pero comenzó la crucifixión a la hora tercera, 9 de la mañana. Y fíjense en verso 26, dice, y el título escrito de causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha
y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Aquí está citando Isaías 53, verso 12, si quieren notarlo. Isaías 53, verso 12. Y continuando en verso 29, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, ya son las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muy interesante. De las 12 de la tarde hasta las 3 hubo tinieblas, una oscuridad. Y eso fue la hora, ese fue el tiempo cuando hubo separación por la primera vez en la historia. El Hijo apartado, abandonado por el Padre. Eso lo vimos bastante ayer. Por eso hubo esa angustia extrema en Jesús. La agonía era porque sabía que eso iba a sufrir Él. Separación, iba a recibir la ira y serse pecado mismo. Y fíjense en verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow. La cruz de Jesucristo. Y leyendo este evento, nos habla a los corazones. Eso es lo que Dios quiere hacer, hablar a los corazones de cada uno que está escuchando esto. Meditar sobre la cruz. Miran lo que Dios hizo por nosotros. Entonces vamos a compartir unos puntos, si están tomando notas, 3 cosas acerca de la cruz. Son verdades simples, pero profundas. Y mi oración es que Dios ministre a sus corazones, darnos una nueva agradecimiento por lo que Él hizo y edificarnos, fuerza para continuar. Entonces, vamos a ver la cruz, que es tan profundo la cruz. Realmente es difícil para mí enseñar esto, porque la profundidad es más que yo puedo explicar. La profundidad de lo que sucedió en la cruz. Realmente nosotros no podemos entender o comprender completamente. Pero lo que sí podemos ver es recibir lo que es claro. Y lo primero que quiero compartirles es que la cruz fue planeada en la mente de Dios. Esto no fue un accidente. Ya vimos varias citas en Isaías, y solo en un texto realmente corto. Considerando toda la Biblia habla de la cruz. Fue planeada en la mente de Dios. ¿Por qué no anotan esta referencia? No tienen que abrir ahí, pero Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos 2, 23. Aquí es cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés. Dice, Hechos 2, 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Dios lo planeó. Esto es el plan de Dios, ese es su plan y propósito. Y yo creo que fue antes de la creación, antes de la caída. Antes de la caída, todavía ni había pecado, pero Dios ya determinó el plan para dar el Redentor. Es muy interesante. Antes de la creación, Dios planeó el día preciso. No es coincidencia que sucedió en el día fiesta de Pascua. Igual como no es coincidencia que entró Jesús en Jerusalén. Todo fue planeado en el perfecto plan de Dios, en su tiempo de línea. Es su historia.
Es importante entender esto. Porque hay algunos que se desvían y se enojan con los judíos, ¿verdad? Como si, no, los judíos son el enemigo número uno de Dios, porque ellos lo crucificaron. Y la realidad es que cada uno de nosotros lo llevamos a la cruz, porque somos pecadores. No hay excepción. Cristo es la excepción, el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, santo. Él dio su vida. Eso fue el requisito de Dios. Entonces Dios sabe todo. No fue una sorpresa. Ay, lo arrestaron. ¿Qué voy a hacer? No, eso fue planeado por Dios. De hecho, uno de los atributos de Dios es que es de su omnisciencia. Quiere decir que Dios sabe todo. Él sabe lo que está en tu corazón. Quiere decir que debemos rendir cuentas a Él. Si es necesario confesar, arrepentirnos, esa es la hora. Hay que ser sensible a lo que dice la palabra, lo que el Espíritu de Dios habla a tu corazón. Él ya lo ve. Hay que no luchar con Dios, no pelear con Él. Pero como le dije, que sí hay como un misterio, porque es tan profundo, porque podemos preguntar, ¿por qué, si Dios ya lo sabía, por qué permitió que entre el pecado desde el principio? ¿Por qué? Si Adán, él tuvo la decisión, él decidió desobedecer. Él tuvo la opción. Pero Dios, vemos que Él tenía un mejor plan, ¿verdad? Su plan de redención a través de su propio Hijo para redimirnos. Entonces Dios no solo creó al hombre, Él nos redimió. Y eso es lo que celebramos. Fue por la cruz que hay redención. Él nos redimió a través de la sangre de su Hijo unigénito, dice la palabra. El Hijo de Dios, que dio su sangre en la cruz para todo el mundo realmente. Él murió por los pecados del mundo. Pero yo creo que cuando estamos en el cielo vamos a entender más qué grande es la cruz. Porque fíjense, en 1 Corintios dice algo interesante. 1 Corintios 13:12, se los leo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, cuando estamos con Cristo en el cielo, vamos a ver las cosas diferentes, porque Él va a revelar más. Y vamos a estar más asombrados y vamos por la eternidad a alabarlo, cantar. Yo no puedo cantar, pastor, pues en el cielo vas a cantar. Entonces, prepárense. Y Él es digno de recibir la adoración y alabanza. Entonces, mientras, ¿qué hacemos ahorita, iglesia? Pues Dios nos exhorta en su palabra, permanecen en Jesucristo, permanecen en fe, en esperanza. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Porque esa vida es corta. Hoy escuché a un pastor que recibió una llamada anoche, era hoy, 2:30 de la mañana, y recibió un mensaje que uno de las ovejas de su iglesia falleció. Un accidente, una tragedia. Entonces, esa es la realidad. Es importante hoy, ¿dónde estás? ¿Has llegado a la cruz? ¿O solo has escuchado de la cruz, pero todavía no te has rendido y has pedido a Dios, te necesito, te recibo hoy? Mañana no es prometido. Esa es la hora. Acérquense a la cruz. La segunda cosa que vemos, ya lo vimos, Dios planeó esto, ¿verdad? El segundo punto que queremos ver esta noche es que la palabra de Dios lo prometió. La palabra de Dios prometió la cruz. Ya vimos unos pasajes. Podríamos dar un gran estudio más acerca de esto. De cada texto, cada profecía hablando del Mesías, de lo que él iba a hacer. Isaías, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, profetizó que el Mesías va a venir, va a sufrir y va a morir. Para el judío era un tropiezo. Ellos esperaban a un conquistador, un comandante que les dé libertad de los romanos. Pero no, primero tenía que venir y dar su vida. El justo por los injustos. Y es más, mencioné a Isaías, pero saben que hay una profecía desde el principio de la Biblia. Los estudiantes de la Biblia ya lo saben. Está en Génesis capítulo 3.
En Génesis 3:15 encontramos la primera profecía mesiánica. Muy pronto después de la caída, Adán y Eva cayeron en pecado y Dios dio una gran promesa. Si los quiero compartir, dice, y esto es Jesús hablando a Satanás. Mira, noten lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad entre Satanás y la mujer. Y entre tu simiente, entonces la línea de Satanás, hay dos líneas en este mundo. Somos hijos de Dios o hijos del enemigo. Entonces, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, noten esto, es muy interesante. La simiente de la mujer dice que va a herir o darle un golpe a la serpiente. ¿Dónde? En la cabeza. Y eso es significante, porque el golpe que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, el golpe al serpiente, Satanás, es un golpe duro a la cabeza. Pero fíjense, la serpiente le heriría el calcañar. Entonces el enemigo también va a atacar, pero la victoria está en Cristo. Entonces es una profecía muy interesante, es una referencia a la muerte de Jesucristo y la crucifixión de Jesucristo, de la cruz. Que el Mesías va a venir a través de la simiente de la mujer, entrando a este mundo de una manera milagrosa, ¿verdad? Porque fue una obra del Espíritu Santo. Nació Jesús a través de una virgen, la Virgen María. Y luego iba a ir a la cruz, aquí donde vemos esta batalla, esta enemistad entre Satanás y la mujer. Sí, Cristo fue herido, pero no fue completo, porque en la cruz hay victoria. Y eso lo sabemos por las Escrituras. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, no solo hubo victoria sobre el pecado, también sobre Satanás. Y aquí lo vemos desde el principio, Génesis 3:15. La Biblia nos dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces en la cruz hay victoria, hermanos. Algunos se espantan, pues sí, el enemigo está muy fuerte, pero Cristo lo venció. Entonces mejor vénganse al lado de Jesús, escóndense atrás de la cruz y Dios va a pelear por ti, Él va delante de ti. Él venció el mundo y por eso puedo caminar en confianza en Él. Él es fuerte, yo soy débil. Yo necesito estar a la cruz diariamente, recordar esto. Eso es bueno para tu alma. Entonces Él venció los poderes del infierno. También les quiero compartir un verso, son varios, en Isaías 53. Noten esto. Isaías 53, verso 3 al 7, se los voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el herido, fue por nuestras rebeliones, murió por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos decriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmundeció y no abrió su boca, como ya leímos antes. Entonces, gran profecía aquí de Isaías, años antes de la cruz. Entonces aquí lo vemos, es claro que Dios lo planeó, vemos que la palabra lo prometió, no era una sorpresa. Los judíos, duros corazones, estaban ciegos. Llegó su hora de visitación y no lo vieron. Qué triste. Pero ¿cuántos más hoy no ven esa hora de visitación? No lo ven. No ven la cruz.
El cristiano se goza en la cruz. Gracias, Señor. Y mi oración es que no hay nadie aquí que vea la cruz como si no era una gran cosa. Dios está hablando a los corazones. Queremos ver algo más, un punto más acerca de la cruz. Quiero que lo noten. El amor de Dios lo proporcionó. Ese es el motivo. Dios es amor. La cruz es evidencia. Noten Juan 3:16. Ya lo conocemos, es un verso muy conocido. Gran verso. Es la Biblia en mini, ¿verdad? Como miniatura. Ese gran verso. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gran verso! Gran verso para compartir el Evangelio con otras personas. Y vemos que aquí hay dos pasos. Salvación, hay dos pasos para la salvación. ¿Cómo que dos? Pues un paso Dios lo hizo. ¿Qué fue el paso de Dios? Él dio su Hijo. La cruz es el paso de Dios. Él es el que nos está alcanzando. ¿Qué es el paso del hombre? Fe. Aquí lo dice, creer. El que cree en Él, ¿qué dice? No se va a perder. Va a tener vida eterna. Esas gran noticias. No es complicado el Evangelio. Hay que no complicarlo. Dios en su gran amor envió su Hijo unigénito. Piensen sobre esto. En su gran amor envió su Hijo unigénito para dar su vida, de morir de esta manera, un sacrificio. Porque recuérdense, sí, Dios es amor, pero muchas veces nos olvidamos, Dios es justo. Porque muchos no entiendo por qué tuvo que morir. Dios es justo, es perfecto. Muchos se enfocan solo en la parte que es amor, y sí es cierto, es un gran amor, pero es justo. No puede haber pecado en su presencia. Es imposible. Tinieblas en frente de luz, imposible. Entonces Dios tuvo que tratar con el pecado. Quiere restaurar la relación con el hombre. La cruz es la manera. Ese es un gran amor. Entonces la mente de Dios lo planeó, la palabra de Dios lo prometió, el amor de Dios lo proporcionó, y número 4, el Hijo de Dios lo pagó. Y gloria a Dios por la cruz. Él lo pagó con su propia sangre. Noten en Marcos 15, verso 39, ahí vemos que el centurión, el soldado romano, ahí está enfrente de la cruz. Él vio todo esto cerca de la cruz. Imagínense ahí, enfrente de la cruz, el creador de todo, colgando en una cruz delante de ti. El que da vida dio su vida. Eso es lo que sucedió por el pecado del hombre. Entonces ese soldado lo estaba mirando, un soldado fuerte, y fíjense lo que él dijo, verso 39, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y cuando Jesús murió, dice en verso 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, fue una sustitución, el justo por los injustos, pero también fue una gran victoria. Cuando hablamos de la cruz, el cristiano recibe esa victoria. Es algo personal. No es algo por mi fuerza. Tengo victoria sobre el pecado porque Dios me perdonó y me da su espíritu para poder vivir una vida que lo agrada a Él. Quiero honrarlo, quiero bendecirlo. Que mi vida refleja a Él, Dios que me ama. Es una gran victoria y eso es lo que celebramos. Por eso estamos aquí, por la cruz y por la resurrección que vamos a ver muy pronto, el domingo. Esa es la esperanza. Antes que Jesús dijo, consumado es, que es un término muy interesante. Ese término significa pagado en su totalidad. Jesús dijo esto en la cruz. Consumado es, pagado en su totalidad. Entonces, mediten sobre esto. En la cruz, consumado es. ¿Qué es consumado?
¿Qué fue? ¿Cómo que pagó? ¿Qué pagó? Pues la expiación. Hubo una sustitución, ¿verdad? Mi pecado tiene una deuda, pero Él lo pagó completo. Él lo hizo. Es grande el amor de Dios. No es que, primero tienes que limpiar tu vida. No, Él dio su vida cuando yo lo estaba blasfemando, cuando nosotros estábamos en rebelión, viviendo en desobediencia, viviendo como tú quieres vivir. Él dio su vida en ese momento, porque es bueno. Consumado es un grito de victoria. No es una tragedia. Es tragedia para el hombre, que el hombre, vemos qué bajo es el hombre, su corazón, qué duro es, qué malo es el hombre. Es una tragedia la perspectiva del hombre, pero la perspectiva de Dios, no, eso fue una gran victoria. Consumado es. El Dios, el Padre, está satisfecho porque la deuda del pecado se pagó. Ya lo mencioné, Dios es justo. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Y Dios lo pagó. No quiere Dios que vayamos a la muerte. Su corazón es que veamos a Él quebrantados, arrepentidos para recibir vida eterna. Y vida eterna hoy. Tener paz hoy y gozo hoy. En este mundo tan oscuro. Podemos estar tranquilos, descansando en Él. Consumado es. Dile a tus vecinos, tócale la puerta. Consumado es. ¿Qué? Déjame explicarte qué es lo que significa. Y llevamos este mensaje de la cruz, poderoso, el Evangelio. Esto quiere decir que no tienes que trabajar por esto. Él lo hizo. Hay que recordarnos, hay que no ser religiosos. Él lo hizo. No, pues sí, Él lo hizo porque, mira, Él vio que soy tan bueno. Entonces, obviamente va a morir por mí. No. Así no funciona la cruz. Nadie puede merecer esta obra. Nadie. Y tampoco no lo podemos ganar. No puede ser tan buena persona para que, ahora sí lo mereces, porque ya Dios ve, mira lo que estás haciendo, eres tan bueno. No funciona así la cruz. Y es triste que hay tantas religiones. De hecho, hay miles de religiones. Y cada uno tiene su propio camino. Haz esto y va a estar bien con Dios. Si tú haces esto, pues Dios va a verlo y va a estar contento y bienvenido al cielo. Eres salvo. Eso es lo que las religiones hacen. Y el que confía en esto, pues no están seguros. Habla con un religioso. No saben su destino. Porque, ¿sabes qué? Porque están pensando, pues no sé si mis buenas obras son suficientes. Porque sí hice cosas malas, pero ojalá que son más las buenas que las malas. Pues no funciona así. No depende de nuestras buenas obras. El que depende en sus buenas obras. Y ¿sabes qué? Cuando compartimos el Evangelio, haz la pregunta. Si tú crees que vas a entrar al reino de Dios, al cielo, y algunos van a decir, yo creo que sí. Creo, hay una duda siempre. Es muy común escuchar una duda. Creo que sí, creo que hice suficientes cosas buenas. Eso es común. Yo hice esto. Entonces espero que Dios me va a aceptar por lo que yo hice. ¿Ves? Esa es la cosa. No, es una confianza en nosotros mismos. Mira lo que yo hago, mira lo que yo estoy haciendo. Y no, Dios no quiere nada que ver con las buenas obras. Él desea que vengan a la cruz. Ese es el camino. Eso es lo que separa al cristianismo de todas las religiones. Las religiones dicen hacer, Jesús dice hecho. Esa es la diferencia de las religiones y cristianismo, nuestra fe. Ellos dicen, hagan esto. Jesús dice, ya es hecho, consumado es. Yo ya lo pagué. Entonces podemos ver la tontería de las religiones. Y no digo esto para ser grosero, eso es simplemente cuando ves la cruz, esta es la manera, esta es mi condición, soy pecador, no hay nada que yo puedo hacer para alcanzar favor. Esa es la única opción. Esa es la cruz. ¿Y cómo recibimos esto? Perdón del pecado de vida eterna es por fe.
creer en esa obra. Es un regalo gratis la salvación. Dios lo pagó. ¿Qué tengo que hacer? Créelo. Recíbelo. Recibe el regalo. Un regalo, tienes que recibirlo y abrirlo, ¿no? ¿Verdad? Algunos tienen regalos todavía de Navidad. Ahí están en el rincón. Pues ábrelo. Así es. Algunos, sí, está bonito la cruz, pero nunca lo han abrido en fe. Eso es mío. Lo recibo. Creo en la cruz. Y noten algo, Jesús dijo algo más en la cruz cuando dio su vida. Dice en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús inclinó su cabeza y despidió su espíritu. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso lo vemos el domingo. Él tiene el poder. Él lo hizo por nosotros. Ese es el amor. Él lo pagó. Entonces cuando Jesús inclinó su rostro, despidió su espíritu, ¿qué es lo que pasó? Se encomendó al Padre. Qué gran verdad. Gran verdad. Jesús lo pagó. Consumado es. Ahora están viendo por qué lo llamamos Good Friday, el Viernes Santo. Porque consumado es. Él lo pagó. Y ahora es un regalo grande. Y se recibe por fe. No es por obras. Recuérdense Efesios 2:8 y 9. ¿Qué dice? Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Gracia es favor inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es como lo recibes, es por fe. Dios dio a su Hijo por gracia. Nadie lo merece, pero por fe lo recibes. ¿Quién hace esto? ¿Quién da un amor? ¿Quién da su vida por un enemigo? Nadie lo hace. Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Él es el único que dio su vida, que cumple el requisito de Dios. No hay ningún líder religioso que califica. Pero el Hijo de Dios sí califica, porque Él es hombre y Dios, Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el regalo de salvación. Dios nos dio el Rey, su Hijo. Y el que lo recibe por fe, recibe perdón. Entonces la cruz es un regalo. Por eso los cristianos tenemos el símbolo de la cruz. Y Cristo ya no está ahí. Porque eso lo vamos a ver. ¿Por qué no está ahí? Porque ya resucitó. Pero la cruz vemos ese regalo. Es mío. Yo lo recibí. Yo decidí este día recibirlo. Y espero que tú ya has tenido ese encuentro con Dios. Que ese fue el día que lo recibí. Yo nací de nuevo tal y tal día. Si todavía no has hecho esta decisión, Dios te está llamando. Acércate a la cruz hoy, esta noche. Este puede ser tu día de nacer de nuevo. Y salir aquí con la confianza que soy un hijo de Dios. Yo recibí el regalo de salvación hoy, esta noche. Es el corazón de Dios. Es Dios alcanzando a nosotros. Tenemos que entender esto, la cruz. Es Dios alcanzando. Ya mencioné las religiones. Las religiones dicen, mira, así es como vamos a alcanzar a Dios. Síguenme a mí, siguen esas reglas, sigan esas tradiciones, sigan esta ley y así vamos a llegar a Dios. Escoge una religión, cualquier religión, y vas a ver una manera, un puente diferente. Pero la cruz es Dios alcanzando al hombre. ¿Qué diferencia? Espero que eso es muy claro. Porque eso es lo que la cruz nos dice. No fue posible por el hombre. Fue posible por Dios. Es que Él es el que está dando, ¿ves? La cruz es el puente. Y noten lo que dice en Mateo 11. En Mateo 11, verso 28 al 30. Dice,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dios no está hablando. ¿Vienes con una carga hoy? ¿Estás en un tiempo de aflicción? Dice, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la invitación de Dios. Vimos la cruz, vengan a la cruz. Vamos a encontrar descanso en la cruz, perdón. Pero es importante humillarnos delante de la cruz primero. ¿Te has humillado delante de la cruz? ¿Has venido a la cruz quebrantado? Vengan, toman ese paso de fe, porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Y por fin puedes venir y descansar, parar de pelear con Dios. Me recuerdo el día que recibí a Cristo y así fue mi experiencia personal. Sentí, como un peso que ya no pude soportar. Aunque el mundo decía, el Danny es un buen hombre. Y yo dentro estoy viendo la palabra, el evangelio me decía, no, Danny, no eres tan bueno. Y Dios abrió mis ojos. Yo necesito a Jesucristo. Yo necesito la cruz. Y ese día sucedió un milagro porque pude ver por la primera vez mi condición. Y fui corriendo a la cruz. Sí, dame este regalo. Perdóname, Jesús. Y eso es lo que Jesús hace esta noche. Nos invita a venir a Él de nuevo. Seas cristiano, seguir viniendo a Él, a la cruz, diariamente. Y el que todavía no ha decidido, también te invita, ven a la cruz. Recibe este regalo de salvación esta noche. Es como el himno que cantamos. Dice, es un himno que me encanta. Dice, Jesús lo pagó todo. Todo a Él le debo. El pecado había dejado una mancha carmesí. Lo lavó blanco como la nieve. Y es posible por la gloriosa cruz de Jesús. Por eso es Good Friday, Viernes Santo. La gran obra. Y cada uno tiene que hacer una decisión. Entonces vemos lo que Dios hizo. Ahora la decisión. Pues tengo un collar. ¿Eso cuenta? Puede ser bonito. Pero ¿has confiado en la cruz? Eso es lo clave. No cómo nos vestimos. Algunos vienen bien peinados. Se parece cristiano, pero está bien lejos de Dios. Dios ve el corazón. Nadie se puede esconder. Él ve tu corazón, eso lo vimos al principio. Dios nos llama de nuevo a la cruz. Y la cruz es donde venimos humilde. Y Dios nos recibe. Porque es un Dios de misericordia, de gracia, de amor. Quiere perdonarnos, quiere hacer una obra más de lo que puedes imaginar en tu vida. Esta aventura de seguir a Cristo es una aventura de fe. ¿Dónde te va a llevar? No sé, pero el Espíritu te va a guiar. Mientras tú sigues a Jesús, permaneces en Él, estás en la palabra, mantienes esa relación íntima con Él, Él te va a guiar, te va a dar sabiduría. Vamos a hacer mejores decisiones. Y por eso es tan importante llegar a la cruz continuamente, quebrantados, humildes, para no hacer los mismos errores que hemos hecho en el pasado. Entonces la cruz habla de esperanza, puedo comenzar nuevo. Seas cristiano que te has alejado, llegar de nuevo a la cruz para comenzar. Dios, me ha alejado de ti, pero te escucho tu voz y regreso hoy de nuevo. O el nuevo, por la primera vez, vengan a la cruz. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la cruz es el camino. ¿Quieren conocer a Dios? Pasen por la cruz, recíbenlo por fe. ¿Quieren una relación con Dios? Vengan a la cruz. Tenemos que hacer una decisión. La cruz tenemos que hacer una decisión. ¿Qué hago con la cruz?
¿Ves? Es un regalo. Aquí te lo doy. Y la decisión es que lo recibo o no, no gracias. I'm good. Así dicen muchos, ¿verdad? I'm good. Qué gran engaño. ¿Estoy bien? No, yo estoy bien. Y Dios, no, no estás bien. Rinde tu vida hoy. Deja ese orgullo y escucha al Espíritu de Dios. Mira a la cruz. Mira la obra de Dios que hizo. Y algunos que están escuchando esto, tal vez tienen que hacer la decisión esta noche. Porque no hay un neutral. Porque Jesús lo dijo muy claro. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Ay, es muy duro, pastor. Yo estoy diciendo la verdad. No hay un neutral, como un time out. Espérame, dame un año para pensarlo. Mañana no es prometido. ¿Cómo te va a dar un año más? No, hoy es la noche de recibir el regalo por fe. Rendir tu vida a Él. Para de vivir de tu manera. Nuestra manera nos lleva a lugares horribles. Lastimamos a personas cuando seguimos nuestro camino. Caminando en la carne, nos lastimamos a nosotros mismos. Pero en la cruz recibes vida, recibes Dios en tu corazón que te muestra y ves las cosas muy diferentes. Abre tus ojos. Es Dios lo que lo hace. Él quiere hacer una obra en la vida de nosotros. Dios es bueno y grande. ¿Tú sabes si mueres esta noche irás al cielo? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay cambios? Habla con alguien hoy. No les digo el nombre porque tal vez lo van a conocer, pero él hizo una decisión de recibir Cristo. Ya son unos 4 años o 5 años más o menos. Y no quiere ir a la iglesia. No le interesa. No quiere leer la Biblia. No le interesa la cruz. Entonces quiere decir algo. Y Dios lo sabe, Él sabe su corazón. Tal vez eso no fue una fe genuina, sincera. Aunque lo dijo, hay muchas profesiones de fe. Y por eso les digo, la cruz nos hace meditar de nuevo. ¿Realmente me ha rendido? ¿Cristo ha venido a vivir en tu vida, en tu corazón? ¿Sabes? Sin duda, yo soy un hijo de Dios. Dios no va a forzar adentro de tu corazón. ¿Ves? Él quiere entrar a la vida de uno, al corazón, pero Dios es un caballero. Los religiosos te lo hacen afuera. Ándale, tienes que recibir esto. Dios es un caballero. El que dice, no me interesa, Dios se va. Pero el corazón de Dios es que no, que lo invites. Confesar, arrepentimiento. Jesús, yo creo que tú fuiste a la cruz por mí, por mis pecados. Fue necesario. Yo creo que tú dices tu vida en la cruz, pero creo que tú vives. Yo lo creo. Yo quiero confiar en ti. Te quiero recibir como mi Salvador. No dependiendo en mis obras, pero en la obra de la cruz. Esa es una fe que te salva, dispuesto a seguirlo. Reconociendo que tu manera no vas a alcanzar a Dios, pero a través de la cruz, recibiendo, creyendo, confiando en Jesús, puedes entrar en esa comunión con Dios. Y si nunca has hecho esto, eso sería un buen tiempo de hacer esa decisión. Porque realmente de nada sirve escuchar un mensaje, vamos a tener comunión. De nada te sirve si Cristo no mora en tu corazón. Él quiere entrar en tu corazón. Y antes que tomamos el tiempo de comunión, me gustaría dirigirte en una oración. Y mientras la iglesia oren, alaban a Dios en su corazón, rinde cuentas con Dios. Confesar si es necesario. Pero el que nunca ha tomado este paso de fe, y tú quieres recibir a Cristo, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, perdóname
de mis pecados, reconozco que soy pecador y yo hoy recibo este regalo de salvación. Gracias, Padre, por tu Hijo, gracias por la cruz, Jesús. Perdóname, hoy me arrepiento de mis pecados. Te recibo hoy. Entra en mi corazón, cámbiame, transfórmame. Lléname de tu Espíritu Santo. Guíame. Ayúdame a entender tu palabra. Y úsame, Padre. Úsame, Dios, para tu gloria. Gracias por la cruz. Lo recibo en fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.